como ya algunos habrán visto hace algún tiempo. A modo de aniversario vamos a ver el primer video de celebración de 1000 suscriptores, donde vamos a ver en estos 3 videos 3 ideas propuestas por ustedes. La primera que veremos hoy viene de la mano del suscriptor Gabriel José Rodríguez, por lo cual el día de hoy vamos a ver los distintos portaaviones británicos. La Royal Navy fue durante bastante tiempo la principal y mayor potencia naval de todo el mundo. Naturalmente tuvieron una gran cantidad de barcos y sus portaaviones en mi punto de vista son de los más interesantes. Por lo cual vamos a hacer un pequeño repaso por todas las clases comenzando con el Argus. Durante los años de la Primera Guerra Mundial ya existían distintos buques que podrían lanzar aviones de manera moderada, mas no podían recuperarlos. Es de ahí que nació la idea de un buque de guerra que pudieran lanzar, recuperar y rearmar sus aviones para cumplir distintas funciones. Aunque por ese tiempo se esperaba que mayormente sirviera como un explorador para dirigir a la línea de batalla de acorazados hacia su enemigo. Argus no fue construido desde su inicio como tal. Originalmente fue un transatlántico de origen italiano, conocido como Conte Rosso. Fue comprado en 1916 para su posterior conversión, la cual le dotó un desplazamiento máximo de 15.600 toneladas. Podía moverse a 20 nudos y medio. Nada despreciable para la época. Tenía una cubierta de vuelo de 167 metros de largo. A lo largo de su vida desplegó varios aviones. Los primeros de hecho fueron los Sopwith Stutter y el Sopwith Pops. Llegó muy tarde para participar en la Primera Guerra Mundial. Durante el periodo entre guerras sirvió para básicamente probar las técnicas de vuelo y el manejo de aeronaves en alta mar, aprendiendo varias cosas que luego serían utilizadas en portaaviones posteriores. Llegada la Segunda Guerra Mundial, Argus sirvió para varios propósitos. Los principales eran la escolta de convoyes al mismo tiempo que transportaba aviones para ser entregados en distintas bases aliadas. También participó en distintos ejercicios junto a otros portaaviones a lo largo de la guerra. Después de pasar por una fase de recondicionamiento que duró hasta bien entrado 1943, se le reclasificó como un portaaviones de escolta, siendo desguazado poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Operó bastantes modelos de aviones a lo largo de su vida, pero quizás el más recordado, y de hecho el último que despegó de su cubierta, fueron los famosos torpederos Swordfish, transportando más o menos 10 o 12 aviones para ese momento. A principios de la década de 1910 se vivía una situación bastante tensa en Sudamérica, ya que había estallado una carrera naval entre las principales potencias. Debido a esto, en 1911 la Marina chilena había encargado 2 acorazados astilleros británicos. Si bien después de la guerra y un poco más el primero de estos fue devuelto, su gemelo, o sea la segunda unidad llamada Almirante Kotane, estaba avanzado en su construcción aunque no tenía instalado su blindaje. Debido a que habían otras prioridades más importantes, el trabajo prácticamente fue congelado y en 1918 se compró el casco para convertirlo en el portaaviones Sigel. Entró a servicio a principios de 1924 y para ese momento era un portaaviones de tamaño moderado, desplazado un poco más de 22.000 toneladas y era capaz de transportar unos 25 aviones. Los primeros en despegar desde su cubierta fueron los cazas Sopwith Camel y los exploradores Parnell Panther, aunque sus primeros grupos de combate oficiales fueron decompuestos por los cazas Fire y Flycatcher, exploradores Blackburn, R1, Blackburn, y torpederos Blackburn Dart. Participó en varios viajes y ejercicios a lo largo del periodo entre guerras. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial se encontraba cerca de Singapur, desde donde realizó varias patrullas en busca de amenazas. Posteriormente sirvió en el Mediterráneo, donde participó en la batalla de Calabria, equipando un total de 18 torpederos Swordfish y 3 cazas Gladiators. Realizó otras acciones contra la Marina italiana mientras también solía cubrir convoyes hacia la isla de Malta. Luego comenzó a realizar patrullas en el Atlántico, donde sus aviones dañaron al petrolero Lothringen, que posteriormente sería capturado. Luego volvió a territorio británico para ser reparado y modernizado en algunas áreas. Después siguió transportando aviones, pero principalmente cazas, hacia la isla de Malta, donde sirvió en algunas ocasiones con otros portaaviones como el estadounidense Wasp. El 11 de agosto de 1943 Sigel fue alcanzado por 4 torpedos del submarino U-73, terminando así con su vida operativa. El siguiente en la lista es el portaaviones Hermes. Este fue el primero de todo el mundo que fue comenzado como un portaaviones desde la mesa de dibujo y no se trata de una reconversión. Desplazaba unas 13.000 toneladas y sus turbinas le permitieron una velocidad máxima superior a los 26 nudos. Su cubierta de vuelo medía un aproximado de 170 metros de largo y podía transportar un aproximado de 20 aviones. Operó una gran cantidad de modelos. Uno de los primeros fue el avión explorador Fire 3D,
Mantenido también un escuadrón de cazas Fire y Flycatcher. Llegada a la Segunda Guerra Mundial, Hermes realizó algunas patrullas en el Atlántico utilizando en su grupo aéreo a los famosos torpederos Swordfish. Realizó algunas patrullas cerca de los territorios franceses en el Mediterráneo en búsqueda de barcos alemanes que tratarán de atacar el comercio. Cerca de Dakar varias de las ciudades francesas se habían declarado en favor del régimen de Vichy. Bajo este concepto, aviones del Hermes trataron de colocar 4 cargas de profundidad debajo de la popa del nuevo acorazado Richelieu, al mismo tiempo que lanzaron un ataque con torpedos que sí surgió efecto. Tiempo después tuvo que someterse a reparaciones debido a un accidente con un mercante armado aliado. Posteriormente, en enero de 1942 fue asignado a la Flota del Este, donde siguió realizando algunas patrullas antisubmarinas. El 9 de abril de 1942, en compañía del destructor Vampire, fue descubierto por aviones japoneses, por lo cual momentos después avistaron una gran oleada proveniente de los portaaviones de la Kyoto Butai. Utilizaron mayormente bombarderos BAL, los cuales hundieron rápidamente a ambos buques británicos. Aunque no logré conseguir el recuento exacto de los impactos, la clase Courageous tiene sus inicios durante la Primera Guerra Mundial como una especie de cruceros de batalla ligeros, o grandes cruceros ligeros. Hay muchos términos y formas de referirse a ellos. Tienen un blindaje propio de un crucero ligero, pero el armamento propio de un crucero de batalla reducido. Las dos primeras unidades, que eran Courageous y Glorious, portaban 4 cañones de 381 milímetros y el Furious era un tanto más distinto, ya que solo llegó a portar 2 cañones de 457 milímetros. A pesar de las diferencias, siempre se consideraron miembros de una misma clase, aunque en algunas fuentes y ocasiones se considera Furious una subclase. Algo bastante acertado. Al momento de su conversión a portaaviones, las dos primeras unidades serían bastante similares. Desplazaban cerca de 27.000 toneladas a plena carga, a su vez que pudieran alcanzar 30 nudos transportando en torno a 48 aviones, mientras que Furious transportaba en torno a 36 aviones. Como podrán ver, carecía de un puente tipo isla que sí tenían sus hermanos. Durante el periodo entre guerras realizaron bastantes ejercicios y visitaron bastantes puertos a lo largo del mundo. Llegada la Segunda Guerra, Courageous fue hundido por el submarino alemán U-29 el 17 de septiembre de 1939. Glorious duró un poco más, ya que en junio de 1940 fue encontrado por los acorazados alemanes de la clase Scharnhorst. Estos lograron hundirlo junto a su pequeña escolta. Furious realizó patrullajes y escoltas a la vez que participó en algunas campañas, como las campañas de Noruega. Posteriormente sirvió como un transporte de aviones. Posiblemente su participación más destacable fue durante la Operación Antorcha, donde sus aviones atacaron aeródromos franceses. Después de pasar a formar parte de la Fleet, Furious realizó algunos ataques contra el acorazado Tirpitz localizado en aguas noruegas. En noviembre de 1944, Furious fue puesto en la reserva y fue desguazado después de la guerra. El portaaviones Ark Royal fue un pionero en la Marina Real. Fue construido desde la quilla como un portaaviones, por lo cual desplazaba unas 27.700 toneladas. Podía alcanzar más de 30 nudos y, a diferencia de sus antecesores, podía transportar más de 70 aviones. Aunque de manera práctica solía llevar números entre los 50 y los 60 aparatos, entre los cuales podemos ver a los cazas Fire y Fulmar, Blackburn Rock, torpederos Swordfish y Albacore. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial se desplegó en una serie de patrullas antisubmarinas en el Atlántico. El 25 de septiembre, aviones alemanes atacaron al Ark Royal y su grupo, en el cual estaban los acorazados de la clase Nelson. Los bombarderos Stuka reportaron haber impactado al portaaviones con una bomba de 1000 kilogramos. Si bien esta fue esquivada, posteriormente los alemanes descubrieron al grupo, pero como no lograron avistar a Ark Royal, lo reportaron como hundida, por lo cual el primer ministro Winston Churchill invitó al agregado naval estadounidense a ver al portaaviones. Su siguiente gran misión fue tratar de atacar al crucero pesado Amiral Grafspy, aunque no tuvo mucho éxito. Posteriormente participó en la campaña de Noruega prestando apoyo y ofreciendo cobertura aérea para la flota. Si bien en algunas ocasiones fue blanco de aviones alemanes, este nunca resultó dañado ni por bombas ni por torpedos. Posteriormente fue trasladado al Mediterráneo, donde participó en la batalla de Mers el Kebir. Durante el primer día de acción, sus aviones sirvieron como observadores para la flota de superficie. Posteriormente sus torpederos paralizaron al crucero de batalla Dunkerque. Luego siguió proporcionando apoyo a los convoyes en el Mediterráneo. Posteriormente prestó apoyo y reconocimiento en la zona de las Islas Canarias. Posteriormente se dedicó a proteger convoyes y también a entregar aviones a la isla de Malta. Luego, en mayo de 1941, tuvo su participación más famosa durante la caza del acorazado Bismarck. Aquí pasó un hecho bastante vergonzoso y poco conocido, ya que un escuadrón de torpederos Swordfish atacaron por error al crucero Sheffield.
aunque este no resultó dañado y los aviones del Ark Royal se disculparon mediante señales. Aunque este ataque tuvo un buen efecto ya que se dieron cuenta que los detonadores magnéticos no eran confiables, por lo cual fueron decambiados por detonadores de contacto. Más tarde los torpederos hicieron blanco con 3 torpedos en el acorazado alemán. 2 de ellos explotaron cerca de las salas de máquinas y no causaron mayor problema. Pero el tercero y posiblemente el más famoso impactó cerca de la popa causando el conocido efecto al atascar los timones de Bismarck. Este torpedo terminó condenando al alemán. Después de esto volvió al mar Mediterráneo donde siguió escoltando convoyes hacia Malta. El 13 de noviembre de 1941 Ark Royale fue impactado por un único torpedo proveniente del submarino 81. Este impacto causó bastantes daños. Entre otras cosas dejó sin energía al barco, sin potencia en los motores ya que esos tuvieron que ser apagados. Tras casi una hora después del ataque finalmente la tripulación que había sido evacuada comenzó con las medidas para contrarrestar la inundación, que para ese momento había conseguido escorar bastante al Ark Royal. Aunque de nada sirvió. Ark Royale continuó aumentando su escora que finalmente terminó con su hundimiento. La siguiente en la lista es la clase Illustrious, considerados por algunos como los primeros verdaderos portaaviones blindados. Para esto tenemos que entender una cosa. Y es que los portaaviones británicos generalmente se encontraban cerca de aeródromos terrestres, donde podían ser atacados por una gran cantidad de aviones. Es por esto que se decidió que los nuevos portaaviones deberían tener una cubierta principal totalmente blindada, diseñada para resistir bombas de más de 500 kilos. Pero esto tenía un costo estratégico. Los Illustrious eran portaaviones bastante grandes. Desplazaban unas 24.000 toneladas a plena carga, lo que los colocaría en igualdad de peso con portaaviones como la clase Yorktown de Estados Unidos y los Shokaku de Japón. El problema es que a costa de la cubierta blindada se redujo el espacio destinado para los hangares, por lo cual cada unidad de la clase Illustrious portaba un máximo de 55 aviones, un poco menos de la mitad que un portaaviones estadounidense y un 25% menos que un portaaviones japonés. Dentro de sus aviones podemos encontrar otros aviones como los torpederos Albacore, e incluso aviones estadounidenses, hasta finales de la guerra transportando por ejemplo a los torpederos Avengers y a los cazas Corsair. Esta clase fue de las más activas de todo el conflicto. Por mencionar algunas de sus participaciones más destacables tenemos al Illustrious dejando a 3 acorazados italianos fuera de combate en Taranto, al Formidable paralizando un acorazado y un crucero pesado en el Cabo Matapan, al Victorious y su participación en la desesperada y vital Operación Pedestal o las participaciones contra los japoneses hacia finales de la guerra. Los últimos portaaviones británicos fueron los 2 miembros de la clase Implacable. Estos desplazaban unas 32.000 toneladas a plena carga y eran capaces de alcanzar los 32 nudos y medio. Su cubierta blindada al igual que la clase anterior era de 76 milímetros de espesor, capaz de repeler efectivamente bombas de 500 kilogramos. Una de las mayores ventajas sobre los Illustrious además de la velocidad, era su grupo aéreo que aumentó hasta las 80 unidades, de los cuales podemos encontrar modelos británicos y estadounidenses como los Fire y Barracuda, Supermarine Sapphire, o los Seacat. El Indefatigable realizó algunos ataques aéreos sobre el acorazado Tirpitz durante 1944, para posteriormente junto a su gemelo pasar a servir en la fuerza británica desplegada en el Pacífico, bombardeando refinerías, almacenes de combustible y hacia finales de la guerra llevaron a cabo ataques contra las islas principales japonesas. Ambas unidades sirvieron incluso después de la guerra siendo desguazadas a mediados de la década de los 50. Sin más que agregar yo aquí me despido, les deseo un feliz día y que Dios los bendiga.